Hola mis amigos, muy buenos días. Nuevamente estamos acompañándoles en un estudio más. Su amigo y hermano Eduardo les da una cordial bienvenida a este estudio que tenemos para esta mañana. Agradecer a Dios por permitirnos nuevamente estar con ustedes y compartirles este nuevo estudio. Antes de poder iniciar este maravilloso estudio, quisiera invitarte a orar a nuestro Dios para poder tener la dirección de Él. Padre Santo, en estos momentos tu ayuda es necesaria. Necesitamos pelear, Señor, la batalla. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades de demonios, Señor. Y queremos vencer y queremos lograr la victoria, Señor mío, solamente contigo. Queremos hacer caso a todas las cosas que están escritas en tu palabra. Pero para hacerlo, Señor, tenemos que aferrarnos a lo que está escrito. Dios mío, que tu Santo Espíritu nos enseñe. Y en estos momentos, al abrir tu palabra, tú, Señor, seas nuestro Maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, en esta mañana el estudio titula La fe de una familia probada. Vamos a ver la fe de una familia probada. Hemos venido hablando acerca de la fe de Abraham y en estos momentos veremos nuevamente qué sucedió en su familia. Vamos a la primera pregunta. ¿Por qué fueron cambiados los nombres de Abraham y Sarai? Vamos a ver por qué Dios cambia estos nombres y por qué era necesario que esos nombres fueran cambiados. Vamos a ver lo que nos dice en el capítulo de Génesis 17, del 1 al 8. Génesis 17, del 1 al 8. Dice así: Cuando Abraham tenía 99 años de edad, se le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y confirmaré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios le dijo: Este es mi pacto contigo, serás padre de muchas naciones, y tu nombre no será más Abraham, sino Abraham, padre de multitudes. Porque te he puesto por padre de muchas naciones, te multiplicaré mucho en gran manera, y naciones y reyes saldrán de ti. Concertaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, por tus generaciones, por alianza perpetua, de que seré tu Dios y el Dios de tus descendientes después de ti, y te daré a ti y a tus descendientes después de ti la tierra en que habita toda la tierra de Canaán en herencia eterna, y seré el Dios de ellos. La palabra de Dios nos dice que Abraham fue cambiado por el nombre de Abraham, que significa padre de muchas naciones. ¿Por qué el Señor tuvo que cambiar estos nombres? Porque cada nombre se tenía un significado. También nos dice en el versículo 15 y en el versículo 16. Dice así: Dijo también Dios a Abraham: A Sarai tu esposa no llamarás más Sarai, sino Sara, que significa princesa. La bendeciré y decidiré, y vendrás a ser madre de naciones y reyes, pueblos procederán de ella. Sarai también fue cambiado su nombre por Sara, que significa princesa, y también Sara sería la madre de muchas naciones. El Señor tiene un propósito para cada ser humano, y en el sentido espiritual, el Señor tenía un plan muy especial para Abraham y su esposa. Estos dos hombres avanzados de edad recibieron la promesa de recibir un hijo y tendrían que ser los padres que criarían a muchos hijos en toda la tierra.
Qué interesante cuando Dios pone un plan en tu familia. Así como el plan que tuvo Dios para Abraham y su esposa, también tiene un plan para nosotros. Puede ser en tu hogar, en donde tú te encuentres. Entonces vamos a responder la pregunta. ¿Por qué fueron cambiados los nombres de Abraham y Sarai? Porque cada nombre tiene un significado y ellos tendrían una nueva misión y una nueva vida después de estos cambios de nombres. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué revela el magnífico crecimiento espiritual de Sara? Génesis el capítulo 18:1, vamos a ver lo que nos dice. Génesis 18:1. Después el Señor apareció a Abraham en el encinar de Manre, cuando él estaba en la entrada de su tienda en el calor del día. Dice: después el Señor apareció a Abraham en el encinar de Manre, cuando él estaba a la entrada de su tienda. Y dice el versículo 10 al 14. Entonces le dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba desde su tienda, que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos entrados en días, y Sara había pasado la edad de tener hijos. Así Sara se rió para sí y se dijo, después de haber envejecido: ¿tendré deleite siendo también mi señor anciano? Entonces el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que dará a luz siendo anciana? ¿Hay algo difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Qué interesante. Al nosotros leer la palabra de Dios, encontramos que Sara, aún conociendo a Dios, dudó de lo que Dios podría hacer en su vida. Y dice la escritura que detrás se rió del Señor. Pero aún así, aún cuando Sara tuvo indiferencia, tuvo por broma lo que Dios estaba diciendo a Abraham, el Señor le dio lo prometido. Y ese regalo fue su hijo, Isaac. En el capítulo 21 del mismo Génesis, vamos a ver lo que nos dice, 1 y 2. 21, 1 y 2. Como lo había dicho el Señor, visitó a Sara e hizo por ella como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez y en el tiempo mismo en que Dios le había dicho. Dios cumple su promesa y Él nunca nos ha dejado con la inseguridad. Él ha permitido que sus hijos que han escuchado su palabra confíen en lo que Dios puede hacer. Ahora Sara recibiría lo prometido en el tiempo indicado. Dios tiene su tiempo. Nosotros podemos esperar y la espera puede ser muy larga, pero Dios tiene su tiempo para cada uno de nosotros. Así como el tiempo de Sara, también el tiempo para nosotros puede ser. Dice también el versículo 6 y 7. Y Dios contestó, y dice: entonces dijo Sara: Dios me hizo reír, y el que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién hubiera dicho a Abraham que Sara habría de amamantar a su hijo? Pues le he dado un hijo en su vejez. Dios escuchó la risa de Sara, pero al encontrar o recibir el regalo de su hijo, hizo que esa risa se volviese en tristeza y a la vez en felicidad. ¿Por qué? Porque muchas veces
nosotros mismos, sin ir muy lejos, muchas veces decimos creer en Dios, pero cuando que vamos a recibir las promesas, para nosotros es difícil. Vamos a ver lo que nos dice Hebreos, el capítulo 11, el versículo 12, 11 y 12. Hebreos nos habla acerca de la fe de estos poderosos hombres en el tiempo. Hebreos capítulo 12, 11, 11 y 12. Dice así: también por la fe misma Sara, aún fuera de la edad, recibió vigor para ser madre, porque creyó que era fiel y el que lo había prometido. Y de ese único hombre, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, en multitud, como la arena innumerable de la orilla del mar. El Señor siempre ha cumplido su promesa, y la promesa para Abraham era que sería padre de muchas naciones. Sus hijos serían como la arena del mar. Pero hay algo interesante. Abraham ha creído siempre lo que Dios ha dicho. Aun cuando él en su tristeza, en su angustia, pero él siempre ha confiado en su Señor. Vamos a responder entonces la pregunta: ¿qué revela el magnífico crecimiento espiritual de Sara? Que recibe la promesa de su Señor. Porque únicamente cuando nosotros nos afianzamos en su palabra, podemos tener crecimiento espiritual y poder tener una salvación completa de nuestro Señor. Por esa razón nosotros necesitamos día a día ir al Señor. Vamos ahora a una siguiente pregunta. Dice: ¿cuál fue la prueba más grande a la que fue sometida Abraham? Génesis el capítulo 22 del 1 al 3. Génesis 22 del 1 al 3. Vamos a ver. Estos textos son muy interesantes. Génesis 22 del 1 al 3. Dice: un tiempo después Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que te diré. Así Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, llevó consigo a 2 de sus siervos, Isaac consigo, y a su hijo. Cortó leña para el holocausto y fue al lugar que Dios le había dicho. Qué interesante. Nosotros vemos en la escritura que Abraham no dudó en hacer caso al Señor. Aun cuando la tristeza como padre era grande, el Señor le fortaleció a Abraham, porque Abraham, al escuchar la voz del Señor, él hizo lo que el Señor le había mandado hacer. Hay algo interesante en la vida de Abraham, que en ningún punto, en ningún momento él dudó y dejó quizás en oscuridad su fe. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Día a día necesitamos comprender que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. La promesa de Dios es certera y nunca se dejará de cumplir. También nos dice en el versículo 10 al 14, vamos a ver, del mismo capítulo: Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y le dijo: no alargues tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Ya sé que temes a Dios, pues no me negaste a tu hijo único. Entonces Abraham alzó sus ojos y vio detrás de sí un carnero enredado por sus cuernos en un zarzal. Y Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar
de su hijo. Abraham llamó ese lugar el Señor proveerá. Por eso se dice, en el monte del Señor será provisto. Abraham no dudó en lo que iba a hacer, confió en la promesa del Señor. Aun cuando su tristeza como humano era grande, él tomó el cuchillo para asesinar a su hijo, sabiendo que aún muerto él podía resucitar, pues la promesa de Dios había sido que él concebiría a un hijo que sería padre de muchas naciones. Y es por esa razón que el Señor demostró su fidelidad a Abraham, y también Abraham mostró fidelidad al Señor. No podemos comprender en algún momento si no vivimos el momento exacto de cada profeta. La fe se proviene de un estudio diario de las Escrituras. Un hombre no podría entregar a su hijo único, a un hijo amado, a la muerte, si no tiene una santidad completa en su vida. Nosotros necesitamos comprender eso, y encontraremos únicamente si nos aferramos y escudriñamos sus escrituras. Dice en la San de Tan del 3 de abril de 1879, Isaac había sido un consuelo, un rayo de sol, una bendición para Abraham en su avanzada edad. Y aunque este don de Dios parecía tan precioso, tan apreciado para él, se le ordenaba ahora regresar al dador. Cuando nosotros hablamos acerca de los hijos, encontramos que Dios ha prestado a cada hijo y que Dios puede reclamarlo con tanta autoridad, y nosotros no tendremos que decir nada, pues Dios lo creó, Dios formó a ese hombre, a esa mujer, y por lo tanto le pertenecemos a Él. Y cuando un padre niega dar al hijo a Dios, se comete en transgresor del Señor. Abraham confió plenamente en el Señor, y el confiar en el Señor, Dios le dio su recompensa. Abraham confió, y la palabra maravillosa, Dios proveerá, hijo, le dio a comprender a Isaac que aun cuando él esté en la muerte, Dios tendrá un propósito en su vida. Querido amigo, vamos a la respuesta. ¿Cuál fue la prueba más grande en la que fue sometida Abraham? De entregar a su hijo. Es la respuesta. Vayamos ahora a una siguiente pregunta. ¿Por qué fue dada esa prueba a Abraham? Vamos a irnos a San Juan capítulo 8, 56. San Juan 8, 56. Dice así: Abraham, vuestro padre, se gozó en que vería el día, y lo vio y se gozó. Abraham, vuestro padre, se gozó en que vería mi día, y lo vio y se gozó. Abraham tuvo la oportunidad de observar el día maravilloso del Señor, la segunda venida. Pues todas las personas que entreguen su vida al Señor y vivan por la fe, tendrán la oportunidad de ser hijos e hijas de Dios y obtener la salvación. Nos dice en el deseado de todas las gentes: se le impulsó esa terrible prueba a Abraham para que pudiese ver el día de Cristo y comprender el gran amor de Dios hacia el mundo, tan grande que, para levantarlo de la degeneración, dio a su Hijo único para que sufriera la muerte más ignominiosa. Abraham aprendió de Dios la mayor lección que haya sido dada a los mortales. Su oración porque pudiera ver a Cristo antes de morir fue contestada,
vio a Cristo, vio todo lo que el mortal puede ver y vivir. Mediante una entrega completa puede comprender esa visión de referencia a Cristo. Se le mostró que al dar a su Hijo unigénito para salvar a los pecadores de la ruina eterna, Dios hizo un sacrificio mayor y más asombroso que él jamás pudiera hacer el hombre. Abraham, así como Dios, pudo comprender lo que Dios hizo en un tiempo cercano, cuando Dios mismo entregó a su único Hijo para morir por los pecadores, para morir por ti y por mí. Y ese pecado que nosotros hemos cometido sea perdonado y tengamos oportunidad de ser sus hijos. Qué maravilloso regalo. Si tú quieres tener ese regalo, entiende que el Señor murió por ti. Y lo único que Él quiere de ti es que aceptes su palabra. También nos dice el comentario bíblico: la prueba de Abraham fue la más rigurosa que pudiera haber sobrevenido a un ser humano. Si hubiera fracasado en ella, nunca hubiera pasado a la posterioridad como el Padre de los fieles. Si se hubiera desviado de la orden de Dios, el mundo hubiera perdido un ejemplo inspirador de fe y obediencia sin reservas. Así como Cristo sufrió en la tierra y como humano tuvo temor de morir, pero el poder que Dios le dio fue para victoria. Así también Abraham, al estar frente a su hijo y sacrificarlo, nos demostró el amor por Dios, el amor por nuestro Creador, el único que pudo lograr victorias en nuestra vida y que logrará victorias. Esa familia es la que nosotros quisiéramos tener. Comparte, querido amigo, este mensaje y entiende que Dios tiene un plan en tu vida. Que Dios te bendiga y estaremos en un próximo video. Pero antes de poder despedirnos, quisiéramos responder la pregunta: ¿por qué fue dada esa prueba a Abraham? Para fortalecer su fe. Dios permitirá que nosotros seamos probados para poder comprender y poder moldear nuestra fe. Que Dios te bendiga. Estaremos en un próximo video si Dios lo permite.